Se puede contar con eso. Sí. Bueno, nosotros hemos estado tratando de no hacer muchos comentarios en el caso de la desaparición de la niña de 3 años, Brianna Henao, en Barrero e Inver. Hicimos el comentario en la pasada semana, al inicio de la semana, con respecto a este caso de la desaparición de esta niña, ya en 31 de diciembre, a las 4 y algo de la tarde, sucedió el hecho. Ya estamos a 13 en el día de hoy y entiendo van 13 días de esta desaparición. Todavía no se ha encontrado algo que se pueda decir que hay que darle seguimiento en las investigaciones. Dos tíos estuvieron detenidos e investigados. Supuestamente fueron golpeados y lo obligaron a decir que habían cometido el hecho. Todos estos comentarios salieron en las redes, en todos los periódicos, en los medios de comunicación, en todos los medios. ¿Y qué es lo nuevo que hay del caso? Lo nuevo del caso es que todavía no hay ninguna información exacta, con nada. En el día de ayer, desde ayer se está hablando de que el FBI va a poner, pero entonces la información que dicen es que llegan mañana, que van a utilizar perros perros que están especializados en búsqueda de personas. Y ayer sale una información que mantuvo en vilo a todo el mundo porque supuestamente apareció lo que se ve detrás de ese militar que está ahí, que es como una especie de cortina, apareció que en ese espacio no estaba esa cortina y eso mantuvo como en vilo a la comunidad y a los que están dándole seguimiento a la búsqueda de Brianna Henao. Yo no entiendo algo, porque esta mañana se decía que desde ayer estaban integrados el FBI y las unidades caninas. Hoy sale la información. Ayer se dio esa información. Hoy sale la información que es a partir de mañana que se integra el FBI y las unidades caninas. Exactamente. Entonces, ¿quién dio la información ayer? Porque nosotros la comentamos también. Exactamente, porque salió en casi todos los medios de comunicación de que ya estaban integrados. Inclusive la señora Farideh Raful, la ministra de Interior y Policía, estuvo también dando esos comentarios. Es penoso lo que uno pueda comentar, pero como dije, ya van 13 días de este hecho. Me recuerda el caso de Jordani, el niño también, Jordani, que es un caso muy parecido. Estamos hablando de que en este caso hay más de cientos y pico de personas integradas en la búsqueda de Brianna Henao. Hay que esperar, no podemos estar haciendo especulaciones. Nosotros lo que hay que darle seguimiento al caso y dejar que las autoridades hagan su trabajo. Sí. Lamentablemente, mientras más tiempo pasa, menos posibilidades hay de que aparezca con vida. Sí. Ojalá que pueda aparecer con vida, que sea una especie de secuestro o que sea... pero cuando se llega a extremos, generalmente, no quiero ser pesimista, quiero mantener cierto optimismo, pero generalmente termina en tragedia. Termina concretándose la tragedia. Así es, así es. Pero dejemos que las autoridades hagan su trabajo. Y las declaraciones en caliente no son buenas. No. Porque ayer cuando se dio la información de que ya el FBI estaba aquí, que estaba con las unidades caninas, y que se habían sumado a la búsqueda, y hoy resulta que veo una información que dice que es a partir de mañana. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Dejen que las autoridades hagan el trabajo que tienen que hacer. Lamentablemente, y voy a concatenar, voy a unir esto con otros temas, y otros temas podría ser, pero con uno específicamente, el caso del Yesé que comentábamos ayer. Sí. Este caso y el caso de Jarabacoa, los medios y las redes, sobre todo, se les acusa generalmente de la ligereza de la información y la especulación, que muchas veces es la que prima en este tipo de casos no resueltos, de casos que conmueven a la opinión pública, pero el problema es de las autoridades. El problema es la autoridad de cómo maneja el caso y cómo maneja la información. Porque si se diera una información real, no por presión mediática, las autoridades del Ministerio Público y la misma Policía Nacional
unido al Ministerio Público. Pueden hacer una rueda de prensa y decir, señores, miren, estos son los elementos que tenemos hasta ahora, no hemos podido localizar el cuerpo, se ha investigado a varias personas cercanas, las investigaciones se mantienen abiertas, estamos trabajando el caso y no vamos a descansar hasta tener un resultado cual que sea, punto. Ahí se acabó. Pero no que viene fulano, no que se integraron, se entrega al FBI, que traen unidades, que ya casi lo tenemos resuelto, que hay 2 tíos detenidos, que hay uno que confesó. Y después hay que soltar a los 2 tíos, al otro que tenían también investigación hay que soltarlo, que hay una especulación, que agarraron presa hasta la abuela. Sí. Entonces, ahí es que viene el problema. ¿Y qué hacen los medios, principalmente los medios digitales? Que empiezan a inventar historias. Señores, ustedes no han visto que si usted lee una primera historia en una de las redes, ya sea en X, en Facebook, en Instagram, si usted, principalmente en X y en Facebook, si usted abre 2 historias, porque le interesa, puede ser un hecho bélico histórico, puede ser la caída del Imperio Romano, puede ser la vida de Rubirosa. Si usted abre 1 o 2 en esa línea, a usted le van a llegar 60 historias. 60, sí. Por el famoso algoritmo. A este consumidor de las redes lo que le interesa son las historias. Y ahí hay historias falsas, muchísimas, inventos, que las hacen por redes para ganar seguidores y para ganar dinero, para monetizar. Y la gente se las cree y ni siquiera se ocupa de leer los comentarios y de preguntarle hasta a la inteligencia artificial que usted puede utilizar, que la más que se está usando es Grok. Sí, Grok, dime si esto es verdad. ¿Qué de certeza tiene esto? Y hay una respuesta hasta de la inteligencia artificial que te confirma o no si esa historia es como es, o sea, como se está narrando. Entonces, así pasa en las redes sociales y en los casos aquí. Nos hemos vuelto especialistas, detectives, doctores, forenses, investigadores, fiscales, abogados, todos nos hemos vuelto. El caso del Yesé. ¿Cuál ha sido el problema? Que como usted le dice a una gente que durante 9 meses el Ministerio Público no pudo hacer la lista completa de todos los vinculados al caso para citarlos a todos y que todo estuviera ready para la audiencia de preliminar de juicio de fondo. Que no le notificaron a Benito, no le notificaron a Alex, no le notificaron a Heriberto y hay que posponer la audiencia para el 17 de marzo. No hubo tiempo para notificarle a todo el mundo la acusación del Ministerio Público. Entonces, ¿qué trae esto? Que la gente dice, se está dando más tiempo, o sea, bajo esta especie de chicana oficial, se le está dando más tiempo a los imputados para que lleguen a más acuerdos con gente que no ha llegado a acuerdo con ellos. Es una especie de darle 3 meses más para que los que faltan por ser contactados y que se han quejado y que ahora los identifican con el algoritmo de la persecución, el más jodón de todo es este, cáigamele atrás a este y ofrézcale más de lo que le dimos a los otros. Porque eso es lo que se hace. Entonces, los medios somos los malos. No, realmente el problema es cuando la autoridad no ejerce realmente su función y cree, como ha pasado en muchísimos casos, que ocultando la verdad y dando declaraciones rápidas, porque estamos trabajando, ya estamos a la puerta de encontrar un culpable, agarran uno con la famosa anécdota aquella del servicio de inteligencia dominicano, agarran un cerdo y terminan haciéndolo confesar que es un chivo. Así de sencillo. Entonces ese es el problema que tenemos en la República Dominicana. Miren, permítanme brevemente hacer este comentario. Ustedes recuerdan que a raíz de llegar el presidente Abinader al gobierno en el año 2020, en medio de la pandemia y todo eso, ya para el año 2021-22, a mitad de periodo del primer cuatrenio del presidente Abinader, se hablaba del famoso nudo legal en que estaban
muchas edificaciones porque empezaron a escasear las aulas en el sistema educativo dominicano. Y se habló de la cantidad de escuelas, en ese entonces eran 700 y pico de escuelas que estaban en un limbo porque se había dado más dinero del que estaba en el presupuesto para su construcción, que se le había dado el dinero de las adendas que puede permitir la ley de compras y contrataciones, que creo que es un 20 o 25%, y no se encontraba cómo entrarle a esas escuelas porque legalmente no se podía. Mientras tanto, esas edificaciones que estaban en un 40, un 50, un 60, hasta un 80% de construcción, se quedaron paralizadas y todavía hoy hay más de la mitad de esas escuelas que no han podido ser terminadas. Se hizo una ley especial en el Congreso que tuvo que, dando un plazo para desatar ese nudo y que se construyeran esas escuelas. No se pudo concluir con todas las escuelas y entonces hubo que hacer otra ley en el Congreso para que se eliminara, no cayera en otro nudo legal. Pero con todo y esa segunda ley, hay más de la mitad de las escuelas que no se han podido terminar. Ustedes recuerdan que nosotros hablábamos aquí de la situación que se dio con el director de infraestructura escolar en el ministerio cuando estaba Ángel Hernández, que el director de infraestructura escolar y Ángel Hernández no se tomaban un café juntos. Usted recuerda que yo lo dije aquí. Sí. Y que el presidente que quitara al director de infraestructura escolar o quitara al ministro. Porque al ser nombrados los dos por decreto, el director de infraestructura escolar decía, usted chino ese a mí no me cambia, porque a mí me cambia el presidente. Y mientras tanto, las escuelas estaban en un estado de deterioro prácticamente total. Bueno, pues llegó un nuevo director de infraestructura, el señor Roberto Herrera, que lo más que tiene ahí, bueno, fue cuando nombraron a Eduardo Estrella ministro de Obras Públicas. Sí. En ese mismo día nombraron al director de infraestructura de escolar nuevo. 6 a 7 meses. Algo así. Hace 6 o 7 meses. Y miren un resultado. En las vacaciones de diciembre, del 19 de diciembre al 7 de enero, usted está hablando aproximadamente de ¿cuántos días? 13 y 7 son 20 días. Incluyendo días feriados de Navidad, domingo, día primero, el día de Pascua, todo lo que usted quiera. Se lograron remozar y rehabilitar más de 200 escuelas. En ese periodo nada más, estamos hablando de 311 centros educativos que fueron intervenidos por esta unidad de infraestructura escolar. Aprovechando ese 20 periodo. días, en 20 días. En los 3 meses de vacaciones, usted recuerda que no se pudo remozar las escuelas ni darle mantenimiento y hubo que empezar el año escolar como todos los años. E inclusive lo que se proyectó como presupuesto, que eran 300 millones de pesos, terminó siendo mucho menos de lo que se había presupuestado porque había una dirección, había una voluntad de trabajar en ese periodo de Navidad para hacer lo que no se hizo en el periodo de vacaciones. Todavía quedan escuelas que no han sido intervenidas, pero muchos alumnos cuando regresaron a los planteles escolares, óyeme, vieron a la gloria porque la cara de satisfacción, cuando se fueron la escuela estaba en un estado de deterioro y cuando llegaron la escuela estaba pintadita, todos los servicios sanitarios bien trabajando, todo bien, porque había un plan y había una voluntad para eso. Pero resulta, mi querido Benito y amables amigos, ya para concluir, que todavía estamos con estas escuelas a medio talle. Ustedes no se imaginan el costo para el Estado que es tener ese dinero ahí parado, y no solo en términos materiales, sino que no se puede utilizar ese espacio para impartir docencia, que se esté dando todavía clase en locales alquilados y en lugares no adecuados para impartir docencia, porque no hemos terminado esas escuelas. Ese es el costo de la ineficiencia. Ese es el precio que ha pagado el Estado dominicano, no los gobiernos
ni el gobierno actual. El Estado que somos todos nosotros, el precio que hemos pagado todos los contribuyentes por la ineficiencia de funcionarios al frente de instituciones como el Ministerio de Educación. Usted sabe que, usted, mencionando eso, usted no sé si leyó la parte donde el señor Herrera, Roberto Herrera, se refirió al trabajo que tienen que hacer los directores, los coordinadores, todos los que trabajan también dentro de lo que tiene que ver con el mantenimiento. Habló de la deficiencia con que ellos cuidan esas áreas. Y dijo, cuando vamos a los planteles percibimos que lamentablemente el conjunto de personas que tienen que ver con el centro, los estudiantes, maestros y directores no cuidan bien los planteles. Pero eso no, él no ha descubierto América. Entonces, no ganamos mucho cuando hacemos una inversión en especialmente mantenimiento correctivo, porque eso significa que nunca se hizo el correcto mantenimiento preventivo si los demás no hacen su parte. Vamos a publicidad un momentito y regresamos en el próximo bloque.